Hey, hola y te doy la bienvenida a un capítulo más en el estudio de la óptica geométrica. Sigamos estudiando el fenómeno de la reflexión de la luz. Esta vez analizando algunos objetos muy típicos, muy comunes, utilizados por nosotros todos los días, supongo. Estoy hablando de los espejos. Estudiemos estos elementos y cómo se relaciona el fenómeno de la reflexión de la luz en ellos. El profe XD. Te voy adelantando que vamos a estudiar aquí dos tipos de espejos, los espejos planos y los espejos esféricos. Y en esta oportunidad hablaremos de los espejos planos. Vamos a aprender a reconocer qué tipos de elementos están involucrados cuando estudiamos la reflexión en un espejo, específicamente la formación de una imagen. En este caso te estoy mostrando a una fuente puntual. Vamos a obtener la imagen que se forma en el espejo de este objeto. Esta fuente puntual quiere decir que vamos a despreciar sus dimensiones, únicamente es un punto, y dependiendo de dónde lo esté observando con relación al espejo, la imagen se va a formar manteniendo cierta geometría. Entonces vamos a necesitar al objeto de estudio, el espejo, que es el elemento que nos va a servir para verificar o ver la imagen, y al observador, ¿sí? A los ojos de la persona que quiere observar este objeto a través del espejo. Vamos a considerar nosotros que tenemos un observador en esta posición. Entonces nosotros sabemos que una fuente luminosa, esos haces luminosos de una fuente luminosa llegan al objeto, en este caso nuestra fuente puntual, y esos rayos se reflejan. Ahora, esos mismos rayos que se reflejan van a ir a parar al espejo, muchos obviamente, pero particularmente el que llega hacia la vista del observador tiene esta forma, de tal manera que sabemos que es una reflexión perfecta, una reflexión homogénea. En este caso, al trazar una recta normal, este ángulo tiene que ser el mismo, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen que ser los mismos. Entonces, ¿cómo formaremos la imagen? De los tantos rayos que podemos trazar del objeto hacia el espejo, vamos a considerar dos, el que ya te había mencionado y el otro que se traza de forma perpendicular. Este sería el rayo incidente y el rayo reflejado, que está en la misma línea por ser perpendicular. Ahora, necesitamos la intersección de este rayo con este rayo. Evidentemente, en esta zona no va a haber intersección. La intersección se formará, por decirlo así, dentro del espejo. Entonces vamos a caracterizar dos zonas. El espejo delimita el espacio en dos zonas. Tenemos una zona real, evidentemente donde está la realidad. Aquí están todos los objetos, los observadores, etc. Y decimos que hay una zona virtual que estaría detrás del espejo, por así decirlo. En esa zona virtual, el objeto o la imagen que se forme, si está en esta zona, se llamará imagen virtual. Entonces en la zona virtual vamos a prolongar estas líneas y vamos a encontrar una intersección. Donde se intersecten esas líneas, ahí se forma la imagen. Entonces como esta imagen es virtual, no existe realmente, no está en la zona real, entonces vamos a considerar por convención que toda medición en una zona virtual es negativa. Entonces vamos a hablar de longitudes negativas. Nosotros sabemos que una longitud nunca puede ser negativa, solo que por convención, cuando tengamos una longitud negativa, estaremos hablando de distancias en una zona virtual. Y claramente todo lo que se mida de este lado, de la zona real, va a ser positivo. Se puede demostrar que la distancia que hay desde el objeto hacia el espejo es igual a la distancia del objeto hacia la imagen. Entonces, esta distancia se llama distancia objeto y esta distancia se llama distancia imagen. Sencillo de entender, una fuente puntual. Analicemos ahora una fuente extendida. Quiere decir que vamos a considerar sus dimensiones, específicamente su longitud. ¿Sí? Su longitud. Estamos hablando en un plano, entonces en este plano va a ocurrir la reflexión. Del mismo modo, vamos a necesitar las intersecciones. Pero como estoy considerando la longitud del objeto, en este caso su altura, voy a trazar rayos de la misma manera hacia un observador que se encuentra en esta posición y también el rayo perpendicular hacia el espejo. Una vez más tengo intersecciones con cada rayo.
En este caso, este es el incidente y este es el reflejado. Los rayos reflejados los prolongo de tal forma que yo encuentro una intersección. De la misma manera, desde esta posición, llegaría el rayo incidente y reflejado, ¿no? Llega hasta acá. Tenemos entonces las intersecciones de los rayos reflejados con las perpendiculares. En esta posición se forma la imagen. Es como si consideráramos fuentes puntuales o este punto del objeto, la parte inferior y la parte superior. Luego tenemos que también se cumple que la distancia objeto es igual a la distancia imagen, numéricamente, ¿sí? En valores absolutos son iguales, su valor numérico. De aquí podemos notar tres características importantes. Siempre vamos a tratar de identificar para las imágenes formadas en los espejos si en qué zona están, en qué posición están, si tienen una orientación igual o diferente al objeto, o si tiene el mismo tamaño o un tamaño más grande o más pequeño. Para los espejos planos, las imágenes siempre van a tener el mismo tamaño. Sin embargo, en los espejos esféricos vamos a ver que esto va a cambiar. Bien, veamos ahora un par de ejemplos para terminar de aclarar esta situación. Y bien, en este ejercicio me piden determinar el ángulo X formado por estos dos rayos, de tal manera que tenemos un espejo con un ángulo de 50 grados, ¿sí? Son dos espejos planos, se está haciendo incidir, este es el rayo incidente original, de forma paralela a este espejo, de tal forma que choca en este espejo de aquí y se refleja hacia el otro espejo y nuevamente se refleja. Este ángulo X me piden determinar. Lo que vamos a hacer es determinar el valor de X utilizando las propiedades de la reflexión regular. Para eso nosotros sabemos que cuando tenemos un rayo incidente sobre una superficie, este se va a reflejar, pero no de cualquier forma, sino que cuando tenemos una recta normal, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Esa es la propiedad que vamos a utilizar. Para eso deberemos trazar rectas normales en los puntos de corte, en los puntos de intersección. Bien, tenemos entonces esta normal en el punto de corte, en el punto A, el punto de intersección. Y en el segundo punto de intersección tenemos el punto B y aquí también he trazado otra normal. Recordemos entonces que los ángulos, tanto de incidencia como el de reflexión, tienen que ser iguales. En este punto estos dos ángulos iguales y en este punto estos dos ángulos iguales. Bien, he denotado como alfa el ángulo de incidencia y de reflexión y aquí beta. Al ser este 90 grados, yo sé que este ángulo mide el complemento de alfa, o sea 90 menos alfa. De la misma manera, si esto es 90 grados, para acá este ángulo también 90 grados, por lo tanto este ángulo es el complemento de beta, o sea 90 menos beta. Entonces, como podrás notar, en el triángulo AOB yo tengo los tres ángulos internos. Los tres deben sumar 180. Ahí tendré una relación para alfa y beta. Pero ¿de qué manera alfa y beta se relacionan con mi incógnita? Como podrás darte cuenta en este otro triángulo, este ángulo X, por opuestos por el vértice, pasa aquí. Quiere decir que aquí alfa y beta se relacionan también con X. Entonces, en el triángulo ABC, yo tendré que la suma de ángulos internos es 180. Así. Podré agrupar alfa y beta. De esta manera, factorizando el 2. Quiere decir que para calcular el valor de X yo necesitaré la suma de alfa y beta. ¿Dónde obtengo eso? En el triángulo AOB. En el triángulo AOB tendré que la suma de los tres, 90 menos alfa, 90 menos beta y 50 suman 180. De esta manera. Con eso obtendré el valor de alfa más beta. Agrupando aquí únicamente los 90, 90 más 90 es 180, menos alfa menos beta más 50 es igual a 180. ¿Por qué solo los 90? Porque los puedo simplificar. Pasará a restar y se eliminan. Quiere decir entonces que paso el menos alfa para allá, el menos beta para allá y tendré que alfa más beta, ¿cuánto vale? 50 grados. Alfa más beta es 50 grados. Eso lo reemplazaré allá. Reemplazando aquí tendremos ya el resultado para X. Sabemos que alfa más beta es 50, 50 por 2 es 100.
pasará a restar y me queda un valor para x igual de 80 grados. Geometría sencilla, geometría básica, utilizando la propiedad de la reflexión regular. Y bien, en este ejercicio me piden determinar la altura mínima de un espejo de tal forma que la persona de 1.7 metros de altura pueda observarse de cuerpo completo. Evidentemente, si el espejo fuera lo suficientemente grande, más grande que su tamaño, claramente se va a observar de forma completa. Sin embargo, para calcular la altura mínima, tenemos que asegurar que los rayos que vienen desde la parte inferior del cuerpo y desde la parte superior hacia los ojos, efectivamente se reflejen en el espejo. Entonces tenemos como límites el rayo que proviene de la parte inferior y el rayo que proviene de la parte superior. Si analizamos entonces los rayos incidentes y reflejados y prolongamos de tal forma que intersectemos para formar la imagen de esos puntos inferior y superior, vamos a formar la imagen virtual de la persona. Entonces estaríamos asegurando que el segmento AB debe ser la longitud, o la longitud del segmento tiene que ser la altura mínima de ese espejo. Quiere decir que tendremos que ubicar un espejo con longitud AB. Esa será la altura mínima. Además me piden determinar a qué altura respecto del suelo hay que colocar ese espejo, que en el ejemplo sería el segmento BC. Entonces vamos a anotar ciertas condiciones. En esta zona superior, sí, la he amplificado por aquí, sabemos que al ser esta una vertical y el espejo también ubicarse en una zona vertical, tenemos que el rayo incidente y el rayo reflejado está llegando a un punto de tal forma que estos segmentos son iguales. Y al ser estas paralelas quiere decir que este segmento es igual a este otro segmento, ¿sí? Base media. Este segmento mide lo mismo que este segmento. ¿Para qué me sirve? Para trabajar con el triángulo que forma los ojos de la persona con la parte superior e inferior de la imagen. Si analizamos bien ese triángulo, tendríamos que esta es la altura de la persona, la imagen tiene la misma longitud y estos segmentos están aquí. Sabiendo que AB es la distancia mínima o la altura mínima de ese espejo. Y si esto es punto medio, por ser estas paralelas, tranquilamente AB es la base media de este triángulo. Quiere decir que la longitud mínima o la altura mínima del espejo tiene que ser la mitad de la altura de la persona. Este X simplemente es la mitad de la altura de la persona. Quiere decir que X o la longitud del espejo sería 0,85 metros. Necesitamos un espejo de 85 centímetros para que una persona de 1.7 metros pueda verse de forma completa, como mínimo. Y bien, adicionalmente me piden también a qué altura respecto del piso. Entonces eso lo vamos a calcular con este triángulo. El triángulo formado por los ojos de la persona, la parte inferior de su cuerpo y la parte inferior de la imagen. Este triángulo que está aquí lo he sacado donde por diferencia de alturas, quitando u omitiendo esta altura desde los ojos hasta la parte superior, teníamos que 1,7 menos 0,1 es 1,6. Ese es el triángulo que estoy considerando. De la misma manera que en la parte superior, en la parte inferior ocurre algo parecido. Estos segmentos son paralelos, verticales, y estos son iguales. Esto es base media. Quiere decir que la longitud del segmento BC, llamémosle Y, esta longitud será la mitad de 1,6. La base media, ¿no? Eso nos da 0,8. Entonces, para cerrar este problema, diríamos que una persona de 1,7 metros de altura necesita como mínimo un espejo de una altura de 0,85 metros y que esté ubicado a 0,8 metros del suelo para que pueda observarse de cuerpo completo. Como puedes apreciar, es geometría básica. Y bien, así hemos llegado al final de este capítulo donde hemos estudiado a los espejos planos. En el siguiente capítulo estudiaremos ya a los espejos esféricos, espejos cóncavos, espejos convexos.
Vamos a ver cuáles son sus características, cuáles son sus cualidades, de qué forma se reflejan los rayos y cómo se forman las imágenes. Espero que te haya gustado esta información, te haya parecido interesante. No dudes en compartirla con quien tú creas que lo pueda necesitar. Sí, déjame un like si te ha gustado, dislike si no. Suscríbete si aún no lo has hecho, apoya el canal. Déjanos en los comentarios qué te ha parecido el video, en qué otros temas estás interesado. Yo encantado de leerte. Y bien, entonces eso sería todo. Nos vemos. Hasta la próxima.